Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, continuando con la preparación para la consagración total a Jesús por medio de María, en materna esclavitud de amor. Ya vimos en el capítulo 2 cuáles son los motivos por los cuales esta consagración nos lleva más a imitar a Jesucristo. Ahora nos corresponde ver el capítulo 3, que consiste en la vida de consagración expresada en una figura bíblica. Y San Luis María Griñón de Montfort va a hablar específicamente de la figura bíblica de Rebeca, Isaac, Jacob y Esaú. Para que ustedes puedan ver un poco más en contexto, lo encontramos en el Génesis 27, un poco antes, en el 26. San Luis María comienza a contar sobre cómo Esaú vende su primogenitura a Jacob. Sabemos que en los tiempos del Antiguo Testamento los primogénitos tenían especiales derechos en cuanto a la familia y sobre todo recibían una bendición especial. Y bueno, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Dejó un bien mayor por un bien placentero. Y después San Luis María Griñón de Montfort nos va a hablar sobre cómo Rebeca es figura de la Santísima Virgen, Esaú es figura de los réprobos, es decir, quienes no aceptan a Jesucristo como su Redentor y no que aceptan a la Virgen María como su madre, a Jacob como aquellos predestinados que se acogen bajo el manto de la Santísima Virgen, y bueno, a Isaac, que es el padre de ambos. Estamos hablando de que Isaac, hijo de Abraham, y de toda la figura genealógica de Jesucristo, desde Abraham hasta José, toda la descendencia de Jesucristo, Y bueno, vamos a ver cómo Rebeca escuchó cuando Isaac le estaba diciendo a Esaú, lo mandó a cazar, le dijo que trajera todo lo que él había cazado y después que le preparara un manjar al cual a él le gustaba y que ahí le daría la bendición. Rebeca escuchó esto, le contó a Jacob y le dijo, mientras tu hermano va a cazar, tú trae del rebaño 2 cabritos y le haremos un plato deleitoso para tu padre. Y tal fue que Jacob hizo lo que su madre le pidió, trajo los 2 cabritos, Rebeca hizo el plato que más le gustaba a su padre, Isaac, y le dio ciertas instrucciones a Jacob para que él recibiera la primogenitura, esa bendición que le correspondía a Esaú. Mientras no estaba Esaú, Rebeca se encargó cuidadosamente de que su hijo pudiera recibir esa bendición. Después vamos a hablar un poco sobre por qué Rebeca tuvo esta actitud, sabiendo que los 2 eran sus hijos. Pero bueno, Jacob hizo lo que ella le dijo, trajo los cabritos, ella preparó la comida, él se presentó donde su padre, como Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Rebeca se ingenió una forma y le puso la piel del cabrito a Jacob y así fue a presentarse a su padre. Y bueno, como Isaac en ese momento ya no podía ver bien por la edad que tenía, entonces le dijo a su hijo, es la piel de Esaú, pero la voz de Jacob. Pero de igual forma como que no prestó atención, comió el manjar y posteriormente le dio la bendición. En ese momento llega Esaú, enfurecido, diciéndole a su padre que si no tenía otra bendición que dar. El padre se dio cuenta del engaño, pero no se retractó. Le dio otra bendición a su hijo Esaú, pero no como la primera. La primera era una bendición sobrenatural. La segunda era una bendición más paternal. La primera era una bendición que iba a repercutir en la vida de Jacob durante toda su vida, en su familia, en su descendencia. Y la segunda no era más, sí, era una bendición, pero no como la primera. Y bueno, es así como Esaú es figura de los réprobos. ¿Y quiénes son los réprobos? Como ya mencioné, son aquellos que entienden y saben que Dios es nuestro Creador, que Jesucristo es nuestro Redentor y que la Virgen María nos fue dejada por Jesucristo en la cruz. Pero no lo aceptan como madre, no aceptan a Jesucristo como Salvador y mucho menos viven como si existiera un Dios. Saben que Dios existe, pero viven como si no existiera.
¿Y por qué Esaú es figura de estos réprobos? Bueno, San Luis María Griñón de Montfort nos va explicando cada una de las características de Esaú. Y la primera de estas es que era el hijo mayor, era fuerte, constitución robusta, era ágil. Y bueno, podía cazar muy bien. Y se ve con estos abundantes talentos que tenía Esaú, como los réprobos, que son figura de él, tienen sus propias fuerzas. Aquellos que tienen mayores capacidades, mayores virtudes, mayores gracias que Dios les ha dado y que las aprovechan mal, que si bien tienen muchos talentos, no los usan y no los rinden al servicio de Dios como correspondería. En segundo lugar, Esaú casi nunca estaba en casa y confiaba únicamente en su propia fuerza, en su destreza. Trabajaba solo en el exterior de su casa. Y bueno, San Luis nos dice que es figura de aquellos que no se quedan nunca, que casi nunca están en casa, que nunca viven en el secreto de su conciencia, que no aman ni el retiro, ni el silencio, ni el ayuno, ni la penitencia, ni la mortificación, que solo viven de puertas para afuera, que nunca interiorizan la vida espiritual, que nunca se ponen a ver en sus adentros lo que Dios les pide, por lo tanto no escuchan la voluntad de Dios, porque solo viven a las afueras, lo que la gente dice. En tercer lugar, habla de cómo no se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca. Y bueno, estos también son figuras de aquellos que no son devotos de la Virgen, que saben que la Virgen María es su madre, pero viven como aquellos que tienen a su madre, pero no les interesa agradarla. No tienen nada de devoción a la Santísima Virgen. No creen que ella sea necesaria para su salvación. Bueno, en cuarto lugar, Esaú era un glotón, movido por el placer, esclavo de la gula. Y lo podemos ver como en un capítulo antes en el Génesis 26, él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, movido por los placeres de la carne, por la gula. Y bueno, también nos muestra San Luis cómo esto es figura también de aquellos que se mueven solo por los placeres, de aquellos que no les interesa su vida de gracia, sino que viven esclavos de sus propios cuerpos. Comen cuanto quieren, incluso cuando ya están satisfechos siguen comiendo. Son movidos por los placeres de la carne, por los placeres sensuales que a la larga lo único que hacen es esclavizarle la propia alma, porque viven esclavos de sus propios cuerpos. Y bueno, en quinto lugar, Esaú es figura de Caín, aquel hijo que por envidia mató a su hermano. De la misma forma, cuando Esaú llegó, después de que Isaac le había dado la bendición a Jacob, él juró que iba a matar a su hermano. Ahí Rebeca se enteró de esto y le pidió que saliera del país, de la ciudad donde estaban. Y así fue. Pero movido por la envidia, movido por la ira, él quería matar a su hermano. Y de la misma forma son aquellos, es figura de aquellos que ven a un devoto, ven a un joven rezando el rosario, ven a una madre preocupada por la vida de gracia de sus hijos y les molesta ver la gracia en los demás. Se puede ver como una persona que está en pecado frente a una persona que está en gracia, se siente aludida, se siente molesta, porque no soportan ver la luz. Es como cuando una persona está en la oscuridad y de repente le prenden una luz, lo único que hace es evitar la mirada. Por eso mismo, porque la luz los ciega a aquellos que están en la oscuridad. Por eso, de la misma forma, aquellos que están en gracia son una molestia, una piedra en el zapato para los que están en pecado, porque son la voz de su conciencia, a la cual no desean obedecer. Y bueno, vamos a ver por qué Rebeca quiso la bendición para su hijo Jacob y no para Esaú. Si bien Rebeca era madre de ambos, los amaba a los dos por igual, pero Jacob se merecía más esta bendición. ¿Y cómo puede ser que Rebeca se diera cuenta o viera que él se merecía más la bendición? Y bueno, porque así como una madre tiene muchos hijos, ve en uno de sus hijos una mayor capacidad intelectual, por ejemplo, lo va a poner en una buena universidad, le va a facilitar todo lo que pueda para que él pueda desarrollar su inteligencia. En cambio, una madre que ve en su hijo que no pone mucha dedicación en el estudio, que no despierta ningún interés por él,
No lo va a poner en la universidad más cara, no lo va a poner en la mayor cantidad de cursos posibles, no le va a dedicar el mismo tiempo que le dedicaría al otro que sí tiene deseo de aprender. Eso no quiere decir que Rebeca haya querido más a Jacob. Quiere decir que Jacob, en justicia, se mereció más la bendición. La Santísima Virgen María obra de la misma forma con nosotros. Quiere decir que los réprobos no son amados por la Santísima Virgen en absoluto. ¿Qué quiere decir? La Virgen María, como fuente de todas las gracias, también tiene la gracia y la justicia. Y como madre justa, sabe dar a cada uno de sus hijos lo que le corresponde. Como nosotros fuimos hechos libres, porque Dios nos hizo libres para poderlo amar con libertad. De la misma forma somos libres si escogemos o no las gracias. Aquellos que deciden escoger las gracias merecen recibir las gracias de la Santísima Virgen y en justicia se merecen estas gracias que aquellos que no. Es así como la Santísima Virgen ve injusticia en aquellos que están destinados a tener una especial devoción a la Santísima Virgen y los colma de gracias y bendiciones abundantes. De la misma forma que le hizo Rebeca con su hijo Jacob. Repito, la Santísima Virgen no es que ame más a unos que a otros, sino que por su disposición a la gracia y por el deseo que tienen de acercarse más a Dios, ella los va a colmar de mayores bienes, va a interceder ante el Padre, como Rebeca intercedió ante Jacob, para que quienes están más cerca de ella, como Jacob lo estaba de Rebeca, puedan recibir la mayor bendición de Dios, la mayor cantidad de gracias. Y bueno, para concluir con esta catequesis, vamos a realizar las prácticas. Dentro de ese anhelo ferviente de conocer a la Santísima Virgen, vamos a procurar, en la medida en que se pueda, rezar el Santo Rosario, meditando cada uno de los misterios, profundizándolos, considerando que son los misterios de la vida de Cristo. Podemos rezar el Ángelus, hacer la oración que ya les hemos sugerido, Ave Stella de Mare, que está en el libro que se les facilitó. Y bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios, pedirle a Dios que yo pueda ver con sus ojos, pueda hablar con su boca, estar en presencia de Dios. Pedir la gracia al Espíritu Santo de conocer a la Santísima Virgen, como un hijo conoce más a su madre estando cerca de ella, como Jacob conoció más a Rebeca estando cerca de ella. Y por último vamos a repetir esta exhortación a San Bernardo de la confianza, que si bien la hemos leído en algunas clases anteriores, en algunas catequesis, cabe bien recordarlas, porque estas palabras de San Bernardo nos mueven a ver en la Santísima Virgen la estrella que ilumina nuestro camino para llegar más perfectamente y más seguramente y más confiadamente a Jesucristo. Por eso dice San Bernardo, si el viento de las tentaciones se levanta o se interpone en tu camino, mira a la estrella, invoca a María. Como buenos navegantes, vamos a mirar a la estrella que nos va a mostrar el camino para llegar a puerto seguro, que no es más que la Santísima Virgen María. Vamos a hacer las letanías al Espíritu Santo y confiar y pedirle a Él que nos dé un conocimiento pleno de la Santísima Virgen, para que ella nos haga instrumentos dóciles para llegar a Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.